ejercicio que vamos a desarrollar. Quieta, quieta. Yo soy Carlos Fernando Zuluaga, yo soy asesor pedagógico y de calidad de Poliempresarial, con quien ya desde el año pasado empezamos todo un proceso de fortalecimiento de su currículo, de su estructura gerencial, o más bien de su despliegue estratégico y de sus modelos de gestión con el propósito de pues, fortalecer su calidad, fortalecer los procesos curriculares y formativos y lograr una certificación de calidad internacional que es la ISO 9001 y otras normas específicas. El día de hoy vamos a estar haciendo un taller enfocado en el currículo por competencias. Vamos a entender un poco qué son las competencias, de dónde viene esa estructura de gestión de competencias del Estado colombiano, desde el SENA. Vamos a entender la estructura de una competencia en particular y vamos a darle una mirada, vamos a buscar, vamos a hacer un trabajo práctico donde cada uno va a buscar las competencias específicas de los programas que orienta, qué es lo que se enseña desde el ser, desde el saber, desde el hacer, y cómo está estructurada esa competencia para nuestras prácticas pedagógicas. Más adelante vamos a trabajar un seminario complementario enfocado más en el desarrollo y evaluación de esa competencia. Ese será entonces el ejercicio del día de hoy. Vamos a estar de 6:30, ya llevamos 8 minutos aquí saludándonos, vamos a estar hasta las 8 de la tarde. De pronto terminemos un poquito antes, vamos a ver cómo nos va el ritmo. Esa será entonces nuestra jornada de trabajo. Vamos a hacer una pausa activa en la mitad de nuestra jornada, de tal manera que nos paremos, vayamos al baño, nos estiremos y continuemos nuestra jornada. Vamos a hablar de unos acuerdos para el trabajo del día de hoy. El primer acuerdo es que estamos pues estudiando, haciendo este ejercicio de aprendizaje a través de la plataforma Zoom. Esta plataforma tiene varios botoncitos abajo. Uno de ellos es el micrófono que le permite a uno o silenciarlo o reiniciar el audio, ¿cierto? Ustedes les agradezco que mantengan el teléfono silenciado mientras no estemos participando, pero podemos abrirlo, abrir, interrumpir, preguntar, participar, responder alguna pregunta. La segunda es el video. Lo mismo, ustedes pueden o activar el video como está el mío en este momento o parar el video. Yo les agradezco que mantengamos los videos activos, las pantallitas para que nos veamos, nos reconozcamos en el rostro, nos entendamos en las emociones y así esta clase sea un poco más dinámica. Ahí van dos acuerdos, mantener silenciado y mantener abierto el video preferiblemente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo conmigo? Listo. El tercer acuerdo, ya está el otro acuerdo que es el manejo del tiempo, pero otro acuerdo tiene que ver con la participación. Yo voy a estar haciendo preguntas. Empiezo haciéndole preguntas, sobre todo a los que no tienen la cámara abierta. Los que tienen la cámara abierta yo los veo aquí concentrados, atentos, interactuando conmigo. Espero que los otros también. Entonces, pues una manera de hacerle seguimiento, de estar atento, de verificar que estamos escuchándonos y participando es abriendo la cámara y así nos reconocemos en el rostro y nos entendemos en esta dinámica de formación e interacción. Les agradezco a todos, falta solamente Deison por abrirnos la cámara, que estemos acá, que estemos participando, que estemos atentos y que nos veamos en el rostro para reconocernos. Además que Deison es un docente nuevo que está desde Belén de Umbría, qué bueno reconocerle el rostro, lo que nos humaniza un poco más en este proceso formativo. Ese es el otro acuerdo. Y nos queda un acuerdo complementario que es la presentación que yo voy a utilizar para este taller. Digamos que lo que hice yo fue recoger de varias presentaciones mías y de otros y armar una presentación que se las dejaré para que ustedes la tengan si así lo quieren, para que puedan estudiar, profundizar y ver información complementaria. Ahí están entonces nuestros acuerdos. Cuando participemos, yo voy a hacer preguntas a veces abiertas a todos o a veces dirigidas en particular a alguno de ustedes. Espero que si alguien no sabe algo pueda decir paso y lo que vamos a hacer entre todos es completar esa información, ese conocimiento. Y luego, pues, si alguien no sabe y pasa, continuaremos haciendo preguntas para buscar la respuesta y así asegurar aprendizajes significativos. Voy a compartir mi pantalla para ubicarnos en la presentación con la que yo voy a hacer mi discurso el día de hoy. Yo pongo aquí mi nombre, que soy Carlos Fernando Zuluaga. Voy a dejarles acá también mi teléfono, que es 311-720-9623, y mi correo electrónico, que es gerencia@inventivasoluciones.com, por si alguien requiere que conversemos, que interactuemos. Si bien yo empiezo con una presentación, yo voy a abrir y cerrar la presentación.
de tal manera que nos vayamos viendo en el rostro cada uno de nosotros. Entonces es un taller sobre competencias laborales. Entonces, para poder hablar de competencias laborales, lo primero es entender qué es una competencia. Ustedes han escuchado por ahí ese concepto, ¿cierto? ¿Qué han entendido? ¿Qué han escuchado por ahí? ¿Qué es una competencia? ¿Quién me dice? Es que es la capacidad de hacer algo. Sí, muy bien, Joan. Los Es demás la puede, capacidad. lo demás puede complementar. Es el saber y el saber hacer. Es el saber hacer. ¿Qué más? A ver, ¿quién más nos dice que es una competencia? Capacidad de hacer algo, es el saber y hacer. ¿Qué más es una competencia? ¿No? ¿Nadie más? Maritza, ¿ha escuchado? Islendi, ¿ha escuchado que será una competencia? ¿No? Cuando uno dice que alguien es competente, ¿uno qué dice de esa persona? Ángela, ¿usted qué cree? Cuando uno dice que alguien es competente, Ángela, ¿qué dice uno de esa persona? Normalmente uno Que es dice capaz, que es capaz. eso. Y normalmente uno dice es competente para, no uno dice es competente en general. Si uno que uno dice que es competente para, bien. Yo voy a utilizar varios conceptos, pero hay uno muy generalizado y el que utiliza la Ley General de Educación y dice que una competencia es un saber hacer en contexto. O sea, es una capacidad para hacer algo, pero en un contexto determinado. ¿Cierto? Y con respecto a lo que dice Diana, hay algo que yo quisiera completar, es que no es solo el saber y el saber hacer, sino también el ser. El ser, el saber y el saber hacer son tres elementos que componen una competencia. Busquemos por acá algunos conceptos que me encuentro yo en la red. Entonces, dice lo siguiente, un concepto de competencia. Le Botter dice que es un saber hacer o un saber actuar en forma responsable y validada en un contexto profesional particular, combinando y movilizando recursos necesarios, que son los conocimientos, las habilidades, las actitudes, para lograr un resultado que es un producto o un servicio cumpliendo estándares o criterios de calidad esperados por un destinatario o cliente. Este es un concepto que me gusta. Lo traigo yo porque aplica muy bien a lo que nosotros hacemos. Entonces, poliempresarial forma competencias. Eso es lo que hace poliempresarial. Todas las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como poliempresarial, están aprobados por el Ministerio, por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación Nacional para desarrollar competencias laborales en los estudiantes que formamos. Todos los programas que nosotros desarrollamos en poliempresarial se llaman programas técnicos laborales por competencias. Así se llaman. Técnico laboral por competencias, todos. Entonces, técnico laboral por competencia en primera infancia, técnico laboral por competencia en marketing. ¿Sí? Entonces, a la base tiene unas competencias. Si yo soy competente en primera infancia, es porque yo tengo un saber hacer, ¿sí? O sea, yo sé acompañar a los niños en su edad inicial y yo tengo un saber actuar, yo sé qué hacer, cómo atenderlos, cómo recibirlos, cómo enseñarlos, cómo hacer prevención de salud, cómo hacer una atención integral, cómo implementar un primer auxilio. Y ese saber está validado, está certificado en un contexto profesional en particular, en este caso es la educación. También puede ser combinando o movilizando recursos necesarios, los conocimientos de la primera infancia, de la educación inicial, de la pedagogía, de las dimensiones del ser humano. Está combinado con unas habilidades personales y unas actitudes que tienen que ver con el ser. Y eso nos lleva a lograr un producto. ¿Cuál es? La formación de niños, cumpliendo estándares o criterios de calidad, los referentes técnicos de calidad esperados por el ministerio. Eso es una competencia. Miremos otro concepto de competencia. Es la capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral y refleja los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la realización de un trabajo efectivo y de calidad. O sea, es el saber, con los conocimientos, lo que razona y piensa, el saber hacer, qué hace con esos conocimientos, cómo los pone en práctica, y el saber ser, que tiene que ver con la condición humana, el ser responsable, el ser puntual, el ser capaz de trabajar en equipo. Eso es un concepto de competencia, entonces ya ubicado en el sector productivo.
En la página del SENA me encuentro yo esta definición de competencia laboral. Es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes verificables, evaluables, que se aplican en el desempeño de una función productiva. Entonces, una competencia laboral es una habilidad que uno tiene en una función productiva para hacer una tarea específica. De manera general, una competencia es una capacidad de una persona para desempeñar funciones productivas en diferentes contextos y con base en estándares de calidad establecidos por el sector productivo. Ahí está clave. Mira otro concepto general. Es la capacidad que tiene una persona para desempeñar unas funciones basado en unos estándares de calidad globales definidos por el sector productivo. Eso es muy importante. Entonces, aquí hay otro elemento de un concepto de competencias: saber actuar y reaccionar en forma responsable y validada en un contexto profesional particular. Es decir, que tiene la capacidad de saber, de movilizar, de integrar y de transferir unos recursos que son unos conocimientos, habilidades y actitudes que al final le van a servir para resolver un problema en un contexto laboral particular, cumpliendo estándares o criterios de calidad. Ahí están los conceptos de competencia. Muy bien, ahora reflexionemos todos. ¿Qué entendimos por una competencia? Construyamos nuevamente el concepto de competencia. Le hago esta pregunta a Dayson. Dayson, ¿qué es una competencia? Eh, Hola, no, capacidades o habilidades que tiene una persona para adquirir un aprendizaje o para hacer algo. Muy bien. Es una capacidad, una habilidad que tiene una persona para hacer algo, pero nos hace falta unos elementos complementarios. ¿Qué más es una competencia? Complementemos ese concepto de Dayson. Gracias. Entonces, es una capacidad y una habilidad para hacer algo, pero hace falta aplicado a un elemento específico, a un área específica, a un contexto, contexto. aplicado en un contexto, ¿cierto? Aplicado en un contexto particular. Y el último concepto del SENA nos agrega unos elementos adicionales y dice que está basado en unos estándares aceptados por el sector laboral. Entonces, esa habilidad debe responder a lo que se requiere en el sector productivo. Pero aquí es importante también que nos ubiquemos y que entendamos que también en los colegios se desarrollan unas competencias. Entonces yo quiero que miremos acá unos elementos complementarios. Entonces resulta que las competencias laborales implican una sinergia entre el saber, lo que razona, lo que piensa, lo que está en su cabecita, el poder y el querer, ¿cierto? Y esto implica entonces unos conocimientos, unas habilidades y unas actitudes. O sea, un saber hacer y un ser. ¿Sí? Entonces, uno tiene unos conocimientos que los utiliza para su despliegue organizacional y que esto integra lo que son las competencias laborales. Entonces, cuando uno va a desarrollar una habilidad, digamos en primera infancia, usted tiene que tener unos conocimientos en relación sobre el desarrollo integral, sobre los estándares de la primera infancia, los referentes técnicos de la educación inicial, sobre las actividades rectoras, que son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Usted tiene que saber acerca de las dimensiones del desarrollo humano para asegurar una formación integral. Usted luego tiene que tener unas habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? Las habilidades pedagógicas, que sea capaz de darse a entender, que sea capaz de llevar al estudiante a cumplir una instrucción, que sea capaz de llevar al estudiante a desarrollar sus dimensiones, su actividad física, su capacidad física. Pero además necesita unas condiciones del ser. O sea, que sea responsable, que sea capaz de trabajar en equipo, que sea resiliente, que sea capaz de integrarse a los otros. Todo eso hace parte de una competencia laboral. Resulta que una persona competente es una persona competente es una persona que sabe actuar de manera pertinente en un contexto particular, eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recursos, unos recursos personales donde se integran sus conocimientos, lo que sabe hacer, las cualidades, la cultura y los recursos emocionales, pero también los recursos de redes, los datos, las redes documentales, las redes de experimentación especializadas, a lo que está en su entorno. Ese desarrollo de competencias se da antes de la vida laboral a través de la formación, o sea, lo que nos enseñan otros, el colegio, la universidad y nuestras instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Yo formo competencias, es lo que nosotros hacemos.
se da durante la vida cuando yo hago cursos de educación continuada, cursos, diplomados, seminarios, aprendo un idioma, participo en taller, en un seminario. O también las competencias se desarrollan en la vida laboral, haciendo a través del ejercicio profesional. De hecho, quizás uno aprenda más haciendo cuando está en el ejercicio laboral, y ese es el enfoque clave al momento de uno aprender una competencia, que uno la aprenda haciendo. Resulta que en el desempeño de las competencias existen unas competencias básicas, unas competencias técnicas y unas competencias transversales que al final componen lo que es el desempeño laboral, las habilidades de las personas. Las competencias básicas son, por ejemplo, leer, escribir o algunas habilidades numéricas. Hay unas competencias técnicas que son, por ejemplo, operar con una máquina, llenar un formulario, hacer un análisis financiero. Y hay unas competencias transversales enfocadas en la comunicación, el trabajo en equipo, la adaptabilidad, etc. Vamos a hablar de las competencias básicas inicialmente. Entonces, habíamos dicho que había unas competencias básicas que son, por ejemplo, leer y escribir. ¿Uno cómo aprende a leer? ¿Cómo se aprende a leer? Con mucho amor de la mamá. Bueno, sí, desde la casa le enseñan a leer. ¿Cómo aprende uno a leer? Leyendo. Juntando palabras, Juntando escuchando. palabras, escuchando, desde el ejemplo, de la A través de repetición, una metodología. a partir de la observación, pero uno aprende a leer leyendo. Esa es la manera de aprender a leer, leyendo. O sea, ¿cómo se aprende una competencia? Practicándola. Practicando la competencia. Haciéndola. Haciéndola, exactamente. ¿Cómo se aprende a escribir? Escribiendo. Escribiendo y leyendo. Uno primero aprende a leer y luego a escribir. Y uno aprende a escribir escribiendo y aprende a escribir leyendo. ¿No nos pasa a nosotros que mejoramos nuestra escrituralidad cuando leemos? Entre más buen lector sea uno, mejor escribiente será. Mejor habilidades para la escrituralidad tendrá. Voy a hablar de un ejemplo, de una competencia en matemáticas. Hay una competencia en matemáticas que tiene que ver con el planteamiento y resolución de problemas, una competencia básica en matemáticas, que usted sea capaz de plantear y resolver un problema. Entonces les voy a poner un ejemplo. Una tarea de matemáticas por competencias y una tarea de matemáticas que no es por competencias. Ayúdenme a identificar cuál es cuál. Primera tarea. Para mañana, queridos niños, me van a resolver estas 20 tablas de multiplicar y además me va a resolver esta escala. Ese es un tipo de tarea. Segundo tipo de tarea. Queridos estudiantes, estamos aprendiendo la multiplicación y la tarea es la siguiente. El fin de semana, apunten, primera pregunta. El fin de semana visitamos la finca del abuelo y en la finca del abuelo habían 15 vacas, 2 caballos, 25 gallinas, 2 perros y 2 gatos. ¿Cuántas patas de animales había en la finca de la abuela? Segundo ejercicio. ¿Cómo ven estas tareas? ¿Cuál es una tarea por competencias? Segunda. La segunda. Donde el estudiante tiene que saber hacer en contexto. Y mire esto, lo clave y lo que yo les quiero mostrar con esto. Uno a los estudiantes les enseña a multiplicar. Es un aprendizaje básico en el colegio. Pero ¿para qué es la multiplicación? Para resolver problemas Para en la aplicarlo en cotidianidad. contexto. Problemas. La multiplicación es una suma abreviada. O sea, usted puede empezar a sumar. Tenía 15 vacas. ¿Cuántas patas tiene una vaca? 4. Entonces yo empiezo a decir 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, más 4. Entonces yo podría ir sumando uno a uno, pero la multiplicación me lleva a mí a hacer una suma abreviada de elementos y me sirve para resolver un problema. Eso es la competencia. Que yo sea capaz de utilizar esos elementos que tengo en mi entorno, ponerlos en contexto para facilitar mi vida laboral. Eso es saber hacer en contexto. Y eso es una competencia que en este caso sea la competencia de planteamiento y resolución de problemas para la matemática. ¿Me hago entender hasta acá? Con lo que es una competencia y lo que es una competencia básica.
hablemos de las competencias técnicas, que son las que ustedes le desarrollan a los estudiantes. Entonces yo pregunto, por ejemplo, yo le preguntaría a Ángela María, ¿usted qué asignaturas orienta en el poliempresarial? Gestión de redes, servicio al cliente, Por ejemplo, en servicio al cliente, ¿cuál es la habilidad que crecimiento debería tener personal. un estudiante en servicio al cliente? ¿Cuáles son las competencias que desarrollan en servicio al cliente? Saber atender, saber tener un buen seguimiento al cliente, saber identificar pues, saber la necesidad del Ese cliente. es el primer paso. Identifique la necesidad, comuníquese bien con el cliente, identifique la necesidad del cliente, oriente al cliente adecuadamente para que él le encuentre una respuesta adecuada y hágale seguimiento al cliente. Mire, podría uno hablar de que la competencia de servicio al cliente tiene varios momentos, varios elementos del servicio al cliente que me llevan a mí a llevarlo a que al final tenga una habilidad. Estamos hablando acá entonces de una competencia técnica, ¿sí? Cuando me refiero yo a esa competencia para utilizar una habilidad específica. Nosotros tenemos en poliempresarial tenemos alguna competencia que tenga que ver con el manejo de alguna maquinaria, algún recurso, ¿no? ¿Hay algún programa donde se utilice laboratorios, donde tenga que hacerse algún? No. No tenemos. Muy bien. Entonces, una competencia también es manejar alguna máquina. Esa es una competencia laboral específica. Entonces, sigamos acá. Me hago entender con las competencias técnicas o específicas. ¿Sí? Y hay unas competencias transversales a todos los seres humanos que sean la capacidad de comunicarme bien, de trabajar en equipo, de adaptar. Bien, vamos a avanzar con este sentido. Resulta que en el mundo existe un modelo de competencia. Les voy a contar de dónde viene el modelo de competencias. En Europa se inventaron algo que llamaba el proyecto Turing. ¿De dónde salió ese proyecto Turing? Imagínense que en Europa, cuando se hizo la Unión Europea, o sea, cuando, digamos, unificaron la moneda, el euro en muchos países, no en todos, donde abrieron las fronteras, donde dijeron es que si usted tiene visa, no sé, visa alemana, entonces usted puede movilizarse además por Grecia, por Italia, por España, por Francia. Abrieron las fronteras con la Unión Europea. También se preguntaban algo y dijeron, venga, ¿y qué vamos a hacer cuando yo tenga a mi niño estudiando en grado quinto de un colegio y resulta que yo lo voy a llevar, me voy a cambiar de país y él va a pasar allá a grado sexto a otro país? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo va a llevar de un país a otro? Entonces, la respuesta fue, necesitamos definir unas competencias comunes a todas las instituciones educativas y a todos los contextos para que eso pase. Lo mismo pasaba a nivel profesional. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que un profesional de un área, cuando se vaya para otro país, él pueda seguir estudiando? O pueda ir a ver un semestre en otro país. O pueda certificar, o pueda pasar, digamos, o pueda ir a cumplir su desempeño laboral en otro país. La solución fue las competencias. Y así fue como nació el proyecto Turing en Europa, que unificaba las competencias. En Colombia, perdón, en América Latina, nos trajimos ese modelo y lo llamamos el proyecto Turing Latino. Y existe también para América Latina. Entonces, resulta que esa lógica de tener unas competencias generales para poder ir pasando de un país a otro, o una ciudad a otra, es lo que nos ha llevado a ir estandarizando las competencias. Y por ejemplo, en este momento, existe una ruta de normalización y de estandarización de competencias. En Europa se ha dado, en Asia también, y nosotros aquí en América Latina, Colombia hace parte de ese modelo de estandarización de competencias. Y eso empezó primero en los colegios. A los colegios fueron los primeros que les dijeron, vean, esos son los estándares básicos de competencia. Para matemáticas, de primero a grado 11. Para lenguaje, para matemáticas, para lenguaje, para ciencias naturales, para ciencias sociales y para inglés. Y empezaron los estándares básicos de competencia. Pero luego entonces empezó a pasar eso en la educación superior.
y sobre todo en los programas técnicos laborales. Es así como en Colombia todos los programas técnicos laborales, las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, incluido el SENA, respondemos a un modelo de normalización y de certificación de competencias laborales. Resulta que esa estandarización de competencias tiene unos beneficios muy interesantes. Mayores oportunidades de empleo y por lo tanto mejores condiciones laborales. El reconocimiento de conocimientos y habilidades de las personas, pero también el desarrollo de multihabilidades en las personas. La movilidad y la transparencia del mercado laboral, porque está basado en estándares de competencias laborales. Eso fomenta también la capacidad y la formación continua y para toda la vida. Una información oportuna del mercado laboral y de la oferta educativa. E igualmente mejora la competitividad empresarial y finalmente la orientación para la capacitación y administración de los recursos humanos. Eso responde, son los beneficios de ese sistema normalizado y de certificación de competencias laborales. Vamos a entender eso. Entonces resulta que, ¿de dónde salen esas competencias laborales? Me voy para el SENA. El gobierno nacional le entregó al SENA esa responsabilidad y le dijo, bueno, SENA, usted va a ser responsable de estructurar una dinámica de las competencias. Entonces ellos arman las mesas sectoriales. Esas mesas sectoriales lo componen gremios, empresarios, trabajadores, centros de investigación, entidades educativas y ministerios propios del sector. Es una instancia de concertación nacional y tripartita que define políticas para mejorar la calidad del desempeño de los trabajadores y las desarrolla por medio del sector laboral y del sector educativo. Entonces, las mesas sectoriales son las que se encargan de determinar y definir políticas para mejorar la calidad del desempeño de los trabajadores y desarrollarlas por medio del sector laboral y el sector educativo. Es así como esas mesas sectoriales establecen entonces las competencias. Hay muchos sectores, hay muchas mesas sectoriales. De los servicios, nosotros somos parte del servicio educativo, ¿cierto? Pero hay servicios como agua potable, servicios públicos de salud, de telecomunicaciones, de transporte. Hay un sector primario que está enfocado en lo productivo, en lo avícola, en la palma de aceite, el café, lácteos. Lo mismo hay unos sectores desde la industria y unos sectores transversales. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con estas mesas sectoriales? Las mesas sectoriales se reúnen para definir cuáles son las competencias laborales de su sector. Y es así como empiezan a definir unas competencias o unas titulaciones. Digamos, existen unas titulaciones por mesa sectorial. Entonces, hay unos títulos de cargos que están asignados a esas mesas sectoriales. Y esa titulación se compone de unas normas que son las competencias. Cada norma se compone de varios elementos y un elemento tiene los criterios de desempeño, su rango de aplicación, su conocimiento y comprensión y las evidencias requeridas. Entonces, me explico. Hablemos de un título. Un título puede ser un auxiliar en primera infancia, o sea, un técnico laboral por competencias, auxiliar en primera infancia. Ese es un título. Ese título se compone de varias normas de competencia. Entonces, digamos que lo que nosotros enseñamos son unas sumas de competencias que Poliempresarial eligió cuando iba a desarrollar ese técnico laboral por competencias. Cada norma se compone de unos elementos, que es una secuencia para la formación, y ese elemento tiene unos criterios de desempeño, o sea, el criterio de desempeño es habilidad, el rango de aplicación, de dónde a dónde va esa habilidad, los conocimientos que tiene que aprender, o sea, los conceptos que tiene que aprender un estudiante en relación con esa competencia y las evidencias que se requieren para esa competencia. Todo esto compone mi práctica pedagógica, porque cuando yo vaya a dar mi currículo en el aula, a mí la institución me va a dar una competencia, eso es lo que van a recibir todos ustedes, nosotros estamos armando esa estructura. Entonces, Daniel les va a entregar a cada uno de ustedes una competencia, con esa competencia ustedes van a entender qué criterios de desempeño debe tener el estudiante, o sea, qué habilidad va a desarrollarle, el saber y el saber hacer, dónde se aplica ese conocimiento, luego,
¿Qué debe aprender el estudiante? ¿Qué conceptos debe aprender el estudiante y debe comprender? Y luego, ¿qué evidencias son requeridas en relación con esa competencia? Resulta que con esas competencias, esas normas de competencias laborales, cada elemento, el título de cada elemento dice que el trabajador es capaz de, entonces va a tener unos criterios de desempeño. Donde yo voy a saber, esos criterios de desempeño me van a demostrar a mí si el trabajador es competente, sí tiene ese criterio de desempeño. Hay unos conocimientos esenciales donde yo sé si el trabajador debe saber, debe aprender unos conceptos, el rango de aplicación. El trabajador debe demostrar las competencias en estos escenarios, el hacer. Y las evidencias requeridas son las pruebas que el trabajador debe presentar para demostrar sus competencias. Eso todo está definido en las normas de competencias laborales que ya las vamos a revisar juntos. Resulta que esas competencias laborales se pueden certificar. Entonces existen varias formas de certificar las competencias laborales. Una es directamente con el SENA. ¿Y eso cómo funciona? Pues resulta que el SENA viene y me dice, bueno, usted es competente, usted ya es competente, pues vamos a hacer una cosa, yo le voy a evaluar esa competencia laboral y si sí la tiene, yo le voy a hacer una certificación de la competencia laboral sin necesidad de hacer cursos. Entonces, por ejemplo, yo puedo armar un grupito y decir, le voy a decir al SENA, yo me quiero certificar en servicio al cliente, porque yo sé que tengo la habilidad para atender a un cliente. Bueno, entonces el SENA me dice, listo, me entrega la competencia laboral, o sea, esta. Y me dice, bueno, si usted tiene la competencia laboral, entonces usted es capaz. Usted tiene el desempeño porque es capaz de comportarse. Usted tiene los conocimientos, usted sabe estas cosas. Y usted es capaz de aplicar eso en unos escenarios. Entonces hay unas pruebas que el trabajador debe demostrar si sí tiene la competencia. Y esa es la evaluación de la competencia laboral. Es el proceso por el cual se obtiene de una persona la evidencia de su desempeño, de producto y de conocimiento, con el fin de determinar si es competente o aún no es competente para desempeñar una función laboral. Entonces me evalúan la competencia. Y luego el SENA me certifica las competencias. Es un proceso a través del cual un organismo investido de autoridad, el SENA, reconoce formalmente la capacidad de una persona para desempeñar una función laboral con la calidad especificada en una norma de competencia laboral colombiana. Entonces el SENA, basado en esa norma de competencia, me evalúa y me certifica a los colaboradores. Pero también existe otra forma de certificar las competencias, es una certificación académica, que es la que hacemos nosotros. Está emitida por una entidad de formación para el trabajo y el desarrollo humano, también las entidades de educación superior lo pueden hacer, y lo ideal es que tenga un reconocimiento por parte del Estado, que lo tenemos nosotros a través de la licencia de funcionamiento, y lo que nos piden es que tenga una certificación de calidad ISO, que es para donde vamos ahora, es lo que estamos acabando de implementar. Si Dios quiere, en julio estamos evaluados. Una pregunta. Sí, bien pueda, Joan. ¿Esa evaluación de competencia laboral solo la hace el SENA? Sí, solamente el SENA está avalado para hacer esta evaluación de competencias laborales y para certificar las competencias laborales. Nosotros, lo que estamos avalados es para hacer una certificación académica de esas competencias, claro. Pero fíjese lo siguiente, esta primera pantalla que yo pongo acá es cuando alguien dice, yo soy competente para, digamos, Joan dice, venga, yo tengo la competencia por ejemplo, de servicio al cliente. Digamos que yo tengo la competencia ya de servicio al cliente. Yo le voy a decir al SENA, yo ya soy competente en servicio al cliente. Yo quiero que me evalúe la competencia y me la certifique. Eso es todo un proyecto que se llama Colombia Certifica. Entonces el SENA le dice, bueno señor, voy a inscribirlo, le voy a dar unos plazos y apenas pase un tiempito, yo voy a ir a ver si usted sí tiene esa competencia. Entonces, usted va al SENA, lo convocan y en esa convocatoria a usted le hacen una evaluación. ¿Qué le evalúan? El saber hacer y el ser. ¿Dónde está descrito textualmente qué es lo que evalúa? En la competencia laboral del SENA. Entonces uno puede ir a buscar la competencia de servicio al cliente, mirar a ver qué es servicio al cliente y prepararse para que le certifiquen esa competencia. Y el SENA va y le hace un examen donde mira a ver si sí sabe, le pone unos escenarios de aplicación, normalmente es una simulación de casos
o le pone, sobre todo son estudios de caso, de mira a ver si usted sí es capaz de hacer. Y luego le pone a aplicar eso en contexto. Entonces va y lo observa en su desempeño laboral. Lleva a una persona allá por empresarial y lo mira a ver usted cómo atiende a un cliente. Y si sí cumple, le certifica la competencia y le manda un certificado de una competencia laboral que es servicio al cliente. Pero hay otra cosa y es lo que nosotros hacemos como institución, que es certificación académica de esas competencias. ¿Me hago entender, Joan, hasta el momento? ¿O alguna otra pregunta acá? ¿Sí? Listo. Entonces, luego dice, esas mismas competencias se pueden desarrollar de manera académica. O sea, no las tengo, las voy a desarrollar en una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano o una universidad. Entonces, ahí es cuando las instituciones de educación para el trabajo o en las universidades se vienen y diseñan sus programas técnicos laborales por competencia, así es como se llaman. Técnicos laborales por competencia. Entonces, ese programa técnico laboral por competencia lo que hace es juntar varias competencias laborales definidas por el SENA. Me devuelvo. Las mesas sectoriales hacen una titulación, elaboran las normas. Entonces lo que yo hago es, para yo titular, no para certificar una competencia, que es diferente certificar servicio al cliente, yo certificarme en auxiliar administrativo, donde voy a tener la competencia de servicio al cliente. ¿Sí? Entonces lo que hacen los programas técnicos laborales es coger y juntar en un título que se llama Programa Técnico Laboral por Competencia, varias competencias que se relacionen con ese título. Y desarrollan en los estudiantes cada elemento de esa competencia, asegurando que tenga el criterio de desempeño, el rango de aplicación y los conocimientos y comprensiones para que luego me demuestre las evidencias requeridas y yo como institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano le pueda otorgar ese certificado académico o esa certificación académica. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender con esta ruta? ¿Preguntas o les pregunto yo? Les voy a preguntar yo entonces. Pregunta. Sí, Joan. Bien. Pregunto yo antes que me pregunte. Hágale. Significa que los títulos, digamos, es una suma de varias normas de competencia. Así es, la tiene clara. Ajá. Los títulos son la suma de varias competencias. Por eso distintos títulos pueden coincidir normas de competencia. Claro. Y por lo regular, todas las universidades o todas las instituciones, el SENA, por ejemplo, arma las competencias. Cuando el SENA va a tercerizar un programa, el SENA me entrega a mí el programa y me dice, usted lo que va a desarrollar son estas 5 competencias, téngalas, enséñelas. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que hacer en nuestro desempeño académico. Tenemos que estructurar nuestros programas basados en las competencias del SENA y el SENA me dice qué es lo que yo tengo que enseñar concretamente. Les hago preguntas. Yo les hago preguntas a ustedes entonces. Yo pregunto. Hágale, hermano, bien pueda. Entonces, si nosotros, por ejemplo, creamos ese curso de servicio al cliente, o sea, igual podemos certificarlo, pero es una certificación académica más no de una competencia laboral. Nosotros podemos montar el curso de servicio al cliente, pero yo no puedo decir que es una competencia laboral. Pues es una educación continuada, puede ser. Yo puedo crear el programa técnico laboral por competencias en servicio al cliente, por ejemplo. Y entonces yo articulo las competencias, la competencia de servicio al cliente, pero hay otras más. Competencias asociadas a la gestión documental, competencias asociadas al telemercadeo, por ejemplo. Entonces yo sumo unas competencias para armar con eso un programa técnico laboral por competencias. Ahora, existen las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano pueden desarrollar técnicos laborales por competencias o programas de conocimientos académicos. Los técnicos laborales por competencias, está claro, tiene que ver con las competencias laborales, pero los programas de conocimientos académicos es donde yo pongo lo otro que no es una competencia laboral, lo que me queda por fuera de una competencia laboral. ¿Sí?
Entonces, ¿qué me queda a mí por fuera de una competencia laboral? Algo más teórico. Algo más teórico, por ejemplo, una preparación de estudiantes para las pruebas saber, que es un programa de conocimientos que nosotros veníamos dialogando. Algo más teórico, no tan asociado a una habilidad y competencia. ¿Sí? Preguntas para ustedes. Les hago una pregunta. Entonces, concreta. Diana, ¿qué es una competencia? Es el saber hacer en contexto. Muy bien, saber hacer en contexto. Hay un concepto, voy a agregar algo más, y me voy a ir a este concepto de competencia que plantea el SENA, y dice, es la capacidad de una persona para desempeñar funciones productivas en diferentes contextos, lo que me dice, y con base en estándares de calidad establecidos por el sector productivo. Con esto quiero agregarle al concepto para que le agreguemos nosotros también o sea, una competencia purita es saber hacer en contexto. Pero lo que hace nuestra institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano es enseñarle al estudiante, desarrollarle esas capacidades para que él sepa hacer en contexto, pero basado en unos estándares, en unas referencias, en unas normas que están aprobadas para Colombia. Y recuerden lo que les decía ahora, eso responde a un proyecto de mundo global, latinoamericano y de mundo. ¿Sí? Eso es una competencia de saber hacer en contexto. Bien. Otra pregunta. Ya sabemos que es una competencia. ¿Quiénes conforman una mesa sectorial? Dígame, Islendi, ¿quiénes conforman una mesa sectorial? ¿Y qué hacen esas mesas sectoriales? Islendi. Pasa. Sí, ya le voy a preguntar otra vez. Maritza, ¿qué recuerda usted? Maritza, ¿no me están escuchando? ¿O también pasa? ¿Quién nos dice qué pasa en una mesa sectorial? Daniel, Es la hágale. reunión, es la reunión del sector productivo, donde se definen las normas para, bueno, donde están las competencias a desarrollar. Ah, ok, así es. Entonces, las mesas sectoriales, mire, las mesas sectoriales analizan un montón de cosas, cómo está el desempeño laboral, dónde hay más oportunidades laborales, qué necesidades tenemos. Y luego define, bueno, entonces en este campo laboral, en esta mesa sectorial, en este sector del desarrollo económico, ¿qué conocimientos necesitamos? Y entonces define las competencias laborales para que en los trabajadores se desarrollen esos conocimientos y habilidades que se requieren para un campo en particular. Esas son las mesas sectoriales. Entonces, las mesas sectoriales definen las normas, ¿sí? Y decíamos que las normas es ese estándar, ese referente general. Resulta que esas normas de competencia laboral uno las puede certificar. ¿Cómo es eso de la certificación de las normas? ¿Quién certifica las normas? El SENA. Esta sí me la sé. El SENA puede certificar una competencia a través de un programa que se llama Colombia Certifica. Si quiere, busquen por ahí. Colombia certifica el SENA. Usted puede certificar cualquier competencia, ¿cierto? Pero también, ¿quién más certifica? Las Nuestra instituciones para el trabajo y el desarrollo humano y las instituciones de educación superior. certifican esas competencias. Entonces, cuando nosotros armamos un programa, lo que hacemos es juntar unas competencias para poderlas certificar. ¿Vamos claros hasta el momento? Listo, vamos a hacer una pausa activa. Son las 7:21. Nos vemos a las 7:30, 9 minuticos. 9 minuticos para que nos paremos, nos estiremos, vayamos y hagamos algo, no nos quedemos quietos. Que vamos a llegar ahora, la última media hora, vamos a buscar competencias, vamos a entender las competencias, vamos a ver dónde las encontramos para que entendamos las competencias que nosotros desarrollamos. ¿Listo? Ya volvemos entonces. 9 minuticos para que nos estiremos y ya estoy con ustedes para la última parte del taller.
de lo que debía de empacar. Crema de dientes, cepillo, jabón, bloqueador, bronceador, toalla, pijama, ropa normal, obvio. Vestido de baño, muchos vestidos de baño, sandalias, demasiado. Obvio, el desodorante, vas a sudar mucho. Y talco, obvio. Crema de peinar, obvio, bebé, tienes que llevar mucha ropa interior.
Bueno, yo volví. ¿Estamos listos? Compañeros. Listos. Listo. Muestre a ver si estamos ya todos con la camarita. Abramos esas cámaras para vernos que ya estamos aquí en actitud. Nos queda media horita nomás. Esta noche se nos fue a la carrera. Impresionante. Media horita y vamos a terminar nuestro ejercicio. Entonces, lo que yo les quiero mostrar ahora es, bueno, y todo esto que les he dicho, veámoslo. A ver esto cómo se ve en el despliegue organizacional. Entonces, yo voy a empezar por mostrarles a ustedes las mesas sectoriales. ¿Sí? Entonces, en el SENA les voy a mostrar uno cómo busca SENA. Mire, SENA está ocupado de empleo. Yo me voy a enfocar en 3 páginas concretas de SENA que quiero que miremos. La primera es un observatorio laboral colombiano. La segunda son las mesas sectoriales y la tercera las competencias laborales. Todo esto es una responsabilidad del SENA. Entonces, lo primero es que el SENA tiene una página que se llama el Observatorio Laboral Colombiano. Y aquí queda la clasificación nacional de ocupaciones y me muestra las tendencias ocupacionales. Entonces él empieza a decirme a mí, ¿cómo estamos en tendencias ocupacionales? Vea, hay un informe del 2020, es el último informe que tenemos y hay unos informes viejitos. El más reciente lo tenemos del 2020. Vamos a mirar el 4º trimestre. Vamos a ver cómo están las vacantes ocupacionales en Colombia en el 2020. Entonces yo me encuentro los reportes del Estado colombiano. Aquí estoy abriendo. Donde me empieza a decir todas las vacantes que hay en Colombia. Entonces yo me voy a ir a buscar el departamento de Risaralda. Risaralda. Mire lo que me empieza a mostrar acá, donde hay muchas vacantes laborales. Vea, por ejemplo, a nivel directivo, en el 2020, hubo 32 vacantes en el 2020 a nivel directivo. A nivel profesional, 258. De técnicos profesionales hubo 356. Y de vacantes en ocupaciones a nivel de calificados y a nivel elemental, o sea, calificados en competencias, aquí nos ubicaríamos nosotros en las oportunidades laborales que tenemos. Y no calificados, 415 vacantes de cargos. ¿Y en qué hubo vacantes? Él me empieza a mostrar acá. Entonces él me empieza a clasificar gerentes financieros. Sí, empieza por gerentes, que son los niveles altos. Pues si me paso, mira el nivel de ocupación primero, el nivel de ocupación directivo, en qué hubo vacantes. El nivel de ocupación profesional, en qué hubo vacantes. Y luego me dice técnicos profesionales y tecnólogos, en qué hubo vacantes. Y luego calificados en competencias, secretarios, recepcionistas, digitadores, transcriptores y relatores, auxiliares contables de tesorería, auxiliares de servicios farmacéuticos, de cafetería, de cartera y cobranza, de nómina, evaluadores, auxiliares administrativos. Y uno aquí puede darse cuenta, por ejemplo, auxiliares informáticos y de servicio al cliente. Fue donde más vacantes hubo. ¿Dónde más hay altas vacantes? Pues, ¿esto para qué le sirve a uno? Primero, para uno saber cómo está su ocupación y dónde hay vacantes. Y para las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, pues no se pongan a diseñar programas donde no hayan vacantes. ¿Sí? Marineros de cubierta, no hay vacantes. ¿Sí? Operadores de pequeñas embarcaciones, no hay vacantes. Miremos por otro lado, no hay vacantes en trabajadores de tratamiento de pieles, en inspectores de calidad de tela y cuero, no hay vacantes. No hay vacantes en operadores de planta de procesamiento de empaque de pescados y mariscos, que son funciones concretas. ¿Me hago entender lo que yo acabo de mostrar con el Observatorio Laboral Colombiano? Paso a lo segundo, mesas funcionales. Fernando, Sí, señor. esta información de estas vacantes habla sobre las vacantes de nivel público
o sobre qué, en qué contexto? En Colombia, el Observatorio Laboral Colombiano, de manera general, busca, digamos, tiene información sobre todo el desempleo. Cuando usted le dan cifras de desempleo en el periódico o en los medios, o cuando el gobierno laboral presenta cifras de desempleo, los saca del Observatorio Laboral Colombiano. El SENA tiene la obligación de estar atento a todas las vacantes de empleos. Y eso es lo que aparece acá reportado. Entonces, Pero son unas vacantes oficiales, porque, por ejemplo, habla de operarios de maquinaria agrícola, y pues uno sí sabe que eso requiere y hay personas que están necesitando en esos trabajos, pero pues no hay una vacante oficial. ¿Cómo podrá ser esa? Sí, también es que por eso es que cuando uno va a buscar un empleo, un trabajador, a uno le aconsejan que busque en el SENA. De hecho, hay empresas que tienen la obligación de reportar al SENA las vacantes. Entonces, por ejemplo, yo soy privado, pero yo busco mis trabajadores por el SENA. Es una buena bolsa de empleos, es ágil, le lleva unas buenas hojas de vida. Todos sabemos que ese es un espacio. Pues por supuesto que habrá vacíos en relación con las necesidades laborales, pero nosotros como institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, si vamos a crear un nuevo programa técnico laboral, lo primero que uno tiene que hacer es decir, muestre a ver qué vacantes hay, porque si hay vacantes, vale la pena crear el programa. Y si no, yo voy a crear un montón de trabajadores que no van a tener dónde trabajar. ¿Sí me van a entender? De hecho, las secretarías de educación están en la obligación de revisar el observatorio laboral antes de darle a uno el aval de un programa técnico laboral. Si ese programa técnico laboral no tiene una demanda importante de mercado laboral, ¿para qué se la aprueban? No se lo dejan crear. Segundo, me vengo para sectores. Entonces, aquí en esta segunda parte yo busco en la página del SENA o en Google, yo busco mapas funcionales. Entonces yo me voy a encontrar aquí las mesas sectoriales. Entonces yo voy a empezar, por ejemplo, por el sector educativo. Entonces aquí en esta mesa sectorial del sector educativo, en Colombia, él me muestra un estudio que fue hecho en el 2003. Está muy viejo este estudio, no hay otro nuevo. Pero aquí me empiezan a mostrar todo el comportamiento del sector educativo, lo que me sirve a mí para justificar el programa. En la estructura del informe, el enfoque del informe, la metodología, fases de estudio, el entorno legal, en la educación, la historia de la reglamentación legal de la educación en Colombia, las reformas educativas, la constitución del 91 y las políticas educativas, la ley 30 de educación superior, la ley 60, la ley 115 que es la educación, la ley 119. Eso está viejito, el plan decenal de educación, el estatuto docente, la estructura ocupacional, aquí es donde me interesa a mí. Y asimismo, entonces, el gobierno nacional a través del SENA tienen mesas sectoriales donde uno entiende cómo es que funciona el sector laboral y aquí todo esto está explicado. Entonces vamos a mirar otra mesa sectorial. Sectores de nuestro trabajo, Daniel, ¿qué otro sector busco? Yo sé que yo estoy en el sector educativo porque tenemos primera infancia. ¿Qué otros sectores tenemos? Mercadeo, auxiliar contable. Mercadeo. Entonces, busco la norma del sector mercadeo, descargo el mapa funcional y yo con esto me doy cuenta de la caracterización del mercadeo en Colombia. Esta es una versión del 2006, está también viejita. Entonces aquí me habla de cómo funciona el mercadeo en Colombia. Esta norma está mala. Daniel y yo ya la habíamos descargado de otro lado donde sí funcionaba. ¿Se acuerda, Daniel? Daniel y yo hicimos este ejercicio en otro momento. Listo. Y asimismo, entonces yo voy a encontrarme las mesas sectoriales para entender el sector en el cual está ubicado mis competencias laborales. Y ahora sí me voy a ir a competencias laborales. Entonces yo puedo buscar competencias laborales por código si lo tengo, por palabra clave para buscarla o por la mesa sectorial. Entonces, por ejemplo, si yo me vengo para el sector educativo, voy a buscar las competencias laborales que hay definidas para el sector educativo.
Hay profesores de educación superior, directores y administradores de educación básica y media, pedagogo reeducador, intérpretes de lenguas, administrador de educación superior, auxiliares de educación en primera infancia. Ahí estamos nosotros ubicados. Descargo la competencia. Entonces, él aquí me muestra el mapa funcional porque fue como yo lo busqué. Yo le dije que me buscara la estructura funcional de la educación en primera infancia. Entonces él llegó y me dijo, bueno, en el sector educativo hay auxiliares de educación para la primera infancia. ¿Cuáles son las competencias que voy a desarrollar para esos auxiliares de primera infancia? Entonces son atender a clientes de acuerdo con procedimientos y servicios normativos, atender niños y niñas según proceso pedagógico y normativo de educación inicial, cuidar niños y niñas de acuerdo con políticas nacionales y normatividad legal, elaborar material de juegos recreativos de acuerdo con técnicas manuales, guiar usuarios sordociegos de acuerdo con procedimientos técnicos, mediar el proceso comunicativo de acuerdo con sistemas y modalidades de interpretación, orientar acciones de salud de acuerdo con protocolos y políticas de primera infancia, orientar la etnoeducación según metodologías y contextos territoriales. Y estos son los códigos de esta norma de competencia laboral. Entonces yo voy a elegir esta segunda competencia laboral. Entonces voy a coger esta competencia 24, bueno, voy a pasarla, la dejo copiar y pegar. ¿Me hago entender con esto? Sí, de ahí se puede tomar una, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, todas, ninguna, no, ninguna no. Si yo tengo auxiliares de primera infancia, entonces yo diría, por ejemplo, un auxiliar de primera infancia debe tener una competencia de servicio al cliente, la primera. Debe tener una competencia de atender a los niños de acuerdo a los procedimientos pedagógicos y la educación, y la educación inicial. Debo cuidar niños y niñas de acuerdo a políticas nacionales y normas internacionales. Debe elaborar material, es una competencia. Pero yo digo, no lo voy a poner a guiar sordociegos. No me voy a poner a hacer interpretación, a mediar procesos comunicativos de acuerdo a sistemas de interpretación. No. Sí debo enfocarlo en acciones de salud de acuerdo a protocolos de primera infancia. Listo, yo puedo trabajar con esas competencias, las 4 primeras y la última. Y con eso diseño yo mi programa técnico laboral. Entonces, me voy para la competencia específica, atender niños. Entonces voy a venirme por acá y voy a buscar una competencia por código. Entonces yo voy a buscar esta competencia que se llama 24 020 1080. Consulto la competencia, descargo la competencia. Y mire lo que dice la competencia. ¿Se acuerda que una competencia tiene unos elementos? Tiene lo que yo le voy a enseñar al estudiante. Entonces, para esta competencia en particular, atender niños y niñas según proceso pedagógico y normatividad de la educación inicial. Fue aprobada en el 2019, es vigente hasta el 2023. Fue hecha en Antioquia. Tiene unos elementos de la competencia. Mire el análisis funcional de la competencia. El propósito clave es educar y formar a la persona de acuerdo con los niveles y modalidades del sistema educativo colombiano. En primer nivel, debo preservar el conocimiento de acuerdo con la normatividad educativa. El segundo nivel, la función de segundo nivel es prestar un servicio educativo de acuerdo con las disposiciones normativas, y el tercer nivel debo atender niños y niñas según proceso pedagógico y normatividad de educación inicial. En este sentido, hay unas acciones claves. Acuérdense que ahora yo les decía qué significaba una acción clave. ¿Qué es? ¿Qué es la acción clave? ¿Lo recuerdan? Norma. Criterios de desempeño es lo que el trabajador debe ser capaz de hacer. Él debe ser, desde la organización práctica, él debe preparar las fichas pedagógicas correspondientes con el procedimiento técnico y el plan de atención integral. El primer paso. El segundo paso debe el registro de la información correspondiente al procedimiento técnico y estándar de calidad. El acompañamiento, el acondicionamiento de ambientes está acorde con la planeación y el proyecto pedagógico. La revisión del cronograma está acorde con los tiempos de ejecución del plan de atención integral. La elaboración del material didáctico corresponde con la metodología del procedimiento técnico. La disposición del mobiliario corresponde con procedimientos técnicos y características de los niños y niñas. La distribución del material didáctico está acorde con la práctica pedagógica y la metodología.
Y en el manejo de la actividad, el seguimiento de actividades pedagógicas cumple con referentes técnicos de educación inicial. El acompañamiento pedagógico está acorde con metodologías de educación inicial, en fin. Y luego, él me empieza a decir, criterios de desempeños generales. Debe hacer gestión de riesgos. ¿Sí? La atención inicial del riesgo cumple con plan de emergencias y protocolos de educación inicial. En seguridad y salud en el trabajo, el uso de elementos de protección está acorde con la normatividad vigente de seguridad y salud en el trabajo. En gestión ambiental y de otros. Y luego me dice qué conocimientos debe adquirir la persona para cada desempeño. Entonces, recuerden, la competencia tiene un nombre, pero tiene unos criterios de desempeño, que es esta secuencia de actividades que están codificadas. Y para usted cumplir con cada una de esas habilidades, tiene que aprender, tiene que tener unos conocimientos asociados. De educación inicial y preescolar, debe saber el concepto, la normatividad y los protocolos. De desarrollo infantil, debe entender el concepto, las características y las metodologías de seguimiento y control. De referentes técnicos, debe conocer los pedagógicos, los metodológicos y los curriculares. Y asimismo están todas las competencias. ¿Me hago entender? ¿Hacemos otro ejercicio? Me voy a ir para otro sector. Listo. Díganme otro mapa funcional asociado a nuestro quehacer. El de turismo. Turismo. Vamos a ver si aquí aparece cómo aparece el turismo, como sector turístico o como turismo. Listo. Turismo es otro programa nuestro. Vamos a consultar el mapa funcional. Entonces él me saca acá la caracterización ocupacional, ¿cierto? Del sector turismo. Entonces me sale el documento donde me habla de todo lo que es el turismo. En el SENA, esta mesa está del 2006 y él me habla acá de todo el desempeño, del trabajo, en fin. ¿Listo? Después de eso, me vengo para las competencias laborales. Voy a buscar las competencias laborales por mesa sectorial. Entonces voy a buscar acá qué competencias hay en relación con el sector turismo. Consulto y él me dice acá, de acuerdo al nivel que yo voy a formar. Mesero y capitán de meseros, agentes de viajes, chef, empleados de recepción hotelera, auxiliares de servicios de viajeros, bartender, empleados de ventas y servicio de líneas aéreas marítimas y terrestres, supervisores de servicio de alojamiento y hospedaje, informadores turísticos. ¿En dónde está ubicado el quehacer que nosotros formamos? En informadores turísticos. Lo tenemos como agente de viajes y turismo. Como agentes de viaje. Entonces voy a trabajar con agentes de viaje. Descargo el mapa funcional. Y él viene acá y me muestra concretamente las competencias. Entonces yo empiezo a buscar las competencias que voy a desarrollar en turismo. Diseñar paquetes turísticos de acuerdo con componentes técnicos. Reservar servicios de acuerdo con procedimiento. Asesorar viajeros de acuerdo con el tipo de servicio. Sería esta, ¿cierto? Asesorar viajeros, no. Daniel. Sí, esa. Listo, entonces yo cojo la competencia del mapa funcional, me vengo para acá y busco ya una competencia por código. Busco la competencia por código, descargo qué es lo que tiene que saber la persona que va a asesorar viajeros de acuerdo con el tipo de servicio turístico y la normatividad vigente. Este tiene entonces unas actividades claves, el análisis funcional, y lo que debe hacer es caracterizar requerimientos del viaje. Recolección de información de intereses cumple con los protocolos de servicio y técnicas de comunicación. La clasificación de necesidades está acorde con la intensidad del viajero. La determinación del perfil del viajero cumple con técnicas de clasificación del cliente. Ojo con esto, profesores. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando voy a desarrollar una competencia en mis estudiantes? Yo tengo que desarrollarle estabilidad. Y tengo que enseñarle estos conocimientos para poder desarrollar esa habilidad. Eso es desarrollar una competencia en el SENA. Y eso es un programa técnico laboral por competencias. Yo lo que hago es, realmente yo no hago diseño, yo lo hago es, cojo 3 competencias, las amarro en una malla curricular y entonces le entrego a los docentes, enséñeme esto. Yo puedo trabajar esto por elementos, yo puedo decir, voy a trabajar dos módulos, caracterizar requerimientos del viajero y ofrecer los servicios de viaje. Entonces divido esto en 2 elementos para desarrollárselo en las personas.
Preguntas. Una pregunta. Digamos, esa competencia nosotros venimos dando como materias o asignaturas. ¿Esas competencias se desarrollan en una materia o varias materias? Ahí ya tenemos libertad nosotros para organizarlo. Y nosotros podemos decir que hay una competencia por lo regular, uno asocia la competencia a la asignatura. Yo la asignatura se llama como la competencia, podría funcionar. O yo podría decir, para desarrollar esta competencia, voy a dividir esto en 2 asignaturas y le doy una estructura basada en pero todo tiene que responder a la estructura de las competencias. O sea, lo que nosotros enseñamos son las competencias de las mesas funcionales del SENA, y eso está definido a nivel nacional. Esas son las competencias que nosotros desarrollamos, no más. De hecho, hay que estar pendiente porque las competencias se vuelven obsoletas y cuando las cambian hay que ir actualizando los programas. Si yo voy a diseñar un nuevo programa, ¿dónde debería empezar? Díganme ustedes. Si yo voy a diseñar un nuevo programa, ¿dónde debo empezar? En El Observatorio Laboral Colombiano. ¿Y qué miro allá? Las vacantes. Según el territorio. Después, ¿qué hago? Primer paso, vamos a la... territorio. Segundo. ¿Cómo? Segundo paso. No, nos vamos a las mesas sectoriales. Nos vamos a las mesas sectoriales para entender el trabajo que yo voy a desarrollar. O sea, ¿y yo qué entiendo? Que yo estoy eligiendo un campo ocupacional y lo voy a desarrollar a través de mis programas. Descargo las mesas sectoriales para entender el análisis que hacen del sector. Y después... Las competencias, se buscan ya las competencias que me van a armar el programa. Seleccionamos las que... ¿Qué me encuentro yo en la competencia? Lo que vamos a enseñar concretamente. Lo que vamos a enseñar. O sea, ustedes no deben enseñar... No, lo mínimo es eso. Puede que enseñen más, pero lo mínimo es lo que dice ahí. ¿Listo? O sea, no hay nada que inventar ahí. Lo que hay que buscar y armar. Lo que está ahí. Pregunta, ¿qué aprendimos hoy? ¿Con qué nos vamos hoy de este taller? ¿Qué aprendimos hoy? Con una nebulosa en la cabeza. No. Que este tipo de educación por competencia, digamos, lo que garantiza o debería asegurar es que las personas tengan la capacidad de utilizar habilidades, herramientas, recursos dentro de un contexto. Entonces tiene que ser mucho más, digamos, comprobable, con evidencia que realmente sabe hacer. Totalmente. Hay algo muy importante y es que con esto de hoy se logra entender que nosotros hacemos parte de unos estándares internacionales y nuestros estudiantes, al ser egresados nuestros, pues van a tener esas competencias y van a poder tener un dinamismo a donde vayan prácticamente. Totalmente. Yo les hago una pregunta. ¿El currículo es libre? ¿Nosotros veremos los que enseñamos en el área? Nosotros elegimos las competencias. Exactamente, pero luego nosotros desarrollamos esa competencia. Y esa competencia está establecida en el SENA. No es lo que yo quiera enseñar. Es lo que dice la competencia laboral del SENA. Esa es la principal lección de hoy. Para entender, lo que teníamos que entender hoy era cuáles son las competencias, de dónde salen las competencias. ¿Qué compone una competencia? ¿Cierto? ¿Qué es una competencia? Eso es lo más importante para hoy. En nuestro próximo taller vamos a entender cómo desarrollar esas competencias. Es el siguiente ejercicio. Fernando, en caso de que nosotros tengamos algunos temas que no estén enmarcados en las competencias, igual los podemos desarrollar y pueden agregarse al programa técnico. Totalmente. De hecho, hay situaciones, por ejemplo, particulares de las instituciones. Hay instituciones que dicen, yo le voy a enseñar a todos mis estudiantes emprendimiento y no hay ninguna competencia asociada a eso. Ajá. Lo ponen como una asignatura transversal, hay una autonomía institucional. Lo que no puede pasar es que usted no tenga clara por su programa cuáles son las competencias que desarrollan y que el currículo no esté alineado a esas competencias.
Eso es claro. Eso sí no es negociable. De resto, usted verá si enseña más, si le agrega más cosas, si le da componentes particulares. Listo, compañeros, hemos terminado nuestro taller. Les deseo a todos muy bonita noche.